¿Qué tal, amigos? Hablemos de ovejas. Hoy vamos a hablar de la acidosis en los ovinos. Este cuadro que nosotros por empatía solemos pensar que es leve, porque a nosotros nos da acidosis, y la acidosis, la verdad, las cosas que no es un cuadro mayormente peligroso en los seres humanos, sí es muy complejo en los rumiantes. ¿Y por qué? Porque en el sistema rumiante de nuestra oveja, ¿cierto? Hay varios compartimientos estomacales, el rumen por un lado, el retículo redecilla, el omaso librillo y finalmente el abomaso cuajar, luego de lo cual los materiales pasan al intestino delgado. ¿Ya? Entonces, en este sistema complejo de 4 compartimentos estomacales, lo primero que nosotros vamos a tener es que cuando los materiales los consume la oveja, los mastica, entran aquí al retículo redecilla, donde se retienen elementos extraños, ¿cierto?, que puedan venir, y pasan al rumen. Y aquí ese animal, ese alimento que ha sido masticado, después nuevamente es llevado hacia arriba, hacia la boca del animal, y vuelve a ser masticado, y vuelve a ser masticado varias veces, hasta que va reduciendo su tamaño y va fermentando aquí en el rumen o panza. Ya, en la medida que fermenta, ¿cierto? Y se va mezclando aquí con hongos, protozoos y bacterias, este material va a desprender ácidos grasos volátiles. Y esos ácidos grasos volátiles son productos de la fermentación, que son la base de la energía que va a recibir el animal. ¿Ya? Por eso esta fase de aquí es muy, muy importante. Entonces, ahora, los hongos, protozoos y bacterias que actúan aquí, evidentemente actúan aquí en su casa. ¿Ya? Si bien es cierto, ellos son organismos distintos a la oveja, ellos han logrado una simbiosis perfecta con la oveja porque la oveja les da las condiciones ambientales para que ellas puedan desarrollarse, y a cambio de eso ellas fraccionan el alimento y generan los ácidos grasos volátiles que son necesarios para que nuestro animal viva. Después de esta digestión ruminal, ¿cierto?, los materiales van a pasar a una digestión postruminal. Van a pasar aquí al omaso librillo, se les va a extraer el agua, y de aquí van a pasar aquí al omaso cuajar, donde va a empezar también secreción de otro tipo de ácidos, ¿cierto?, y digestión que va a permitir después que todo esto sea absorbido en el intestino delgado, los nutrientes, ¿cierto?, que va a necesitar nuestra oveja, y nuestro carnero y nuestros corderos para alimentarse. ¿Ya? El tema, amigos míos, es que todo esto depende de que el rumen funcione a un pH de entre 6,7 y 7. ¿Ya? Es un rango bastante estrecho, 6,7, 7. Ahí funcionan y ahí viven nuestros hongos, protozoos y bacterias en el paraíso. ¿Ya? Entonces, alterar las condiciones del rumen va a alterar el sistema digestivo, y las alteraciones en el sistema digestivo pueden ser leves o pueden ser graves. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se genera el cuadro de la acidosis? Como aquí vemos el rumen, ¿cierto?, con su flujo, ¿cierto? Primero que nada, este rumen que está aquí, ¿cierto?, ya lo habíamos dicho en algún momento, tiene 5,3 litros de volumen y puede cargar 4,2 kilos de contenido aquí adentro, ¿cierto? De esos 4,2 kilos de contenido tienen 1,2 a 1,4 kilos días de materia seca, es decir, ese es el material que le podemos ingresar. Ese es el material total que puede ingresar en un día al rumen. Al rumen no le podemos meter más que 1,2 a 1,4 kilos días de materia seca. De esa ingesta diaria, solamente el 10% se digiere en el día, y un 80% va a demorar 4 días y otro 10% va a demorar mucho más. Los materiales más fibrosos, el forraje, va a demorar mucho más del día. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo le meto a esta oveja o dejo que se coma 1 kilo de grano o 1 kilo de concentrado de carbohidratos solubles? ¿Ya? Primero que nada, estoy copando casi toda la capacidad que tiene este animal de comer en el día, y segundo, lo estoy haciendo en unos materiales que van a ser digeridos dentro del día, ¿ya? Que no son materiales fibrosos. Entonces eso va a producir que esa ingesta abundante de carbohidratos solubles o almidones rápidamente hagan crecer las bacterias que producen ácido láctico. Y ese exceso de carbohidratos solubles va a hacer que las bacterias produzcan esta gran cantidad de ácido láctico, y por lo tanto el pH va a empezar a decrecer. Si el pH del rumen baja de 6 por un periodo de 4 horas, entonces comienza lo que vamos a llamar técnicamente un cuadro de acidosis. Y bajo 5,5, si el pH baja de 5,5,
empieza un riesgo de muerte para el animal. ¿Ya? Fíjense, todo este proceso, todo dejar de funcionar del rumen, todo este deterioro de las condiciones tiene que ver con que las bacterias, los protozoos y los hongos, que son los que hacen funcionar el rumen, dejan de hacerlo cuando el pH baja de 6 y vamos a empezar a tener problemas. Y que el pH baja de 6 tiene que ver con que le estamos dando a la oveja o le estamos permitiendo consumir una cantidad de alimento que lo tiene prohibido. Esto es como un enfermo que no puede comer ciertas cosas, ¿cierto? Bueno, nuestra oveja no puede comer más de una cierta cantidad de carbohidratos solubles al día. Cuando nosotros permitimos que eso ocurra, estamos permitiendo que ocurra esta acidosis, que vamos a ver los efectos que tiene. ¿Qué daños va a producir la acidosis en nuestro animal? Primero que nada, va a destruir la flora microbial del aparato digestivo. Es decir, cuando baja el pH, lo que está ocurriendo con las bacterias, con los protozoos y los hongos, no es que... se van en huelga y no quieren funcionar. No, se mueren las poblaciones, se destruyen. Dejan de formarse los ácidos grasos volátiles que dan la energía al animal y el animal se decae, ¿cierto? Se van a producir lesiones en la pared del rumen y en el hígado. Fíjense cómo queda la pared del rumen, las guatitas, ¿cierto? Miren cómo quedan, miren el grado de irritación que alcanza. Al romperse el epitelio, la pared del rumen, ¿cierto? Se produce un flujo en contra y desde la sangre se empieza a producir traspaso de agua hacia el rumen, ¿ya? Lo cual genera deshidratación en el animal, ¿ya? Y a nivel de intestino, al detenerse en el fondo, al haber parálisis ruminal, hay una menor absorción intestinal también de los materiales que deberían surtir la alimentación del animal. Entonces, si se detiene el rumen, si se rompen los epitelios ruminales, y se empieza a pasar agua hacia el sistema y el sistema deja de funcionar porque se murieron los microorganismos adentro, entonces nuestro animal empieza rápidamente en un cuadro que lo empieza a aproximar hacia la muerte, por cuanto no va a recibir la nutrición y además está recibiendo daño en aspectos fisiológicos fundamentales. ¿Qué síntomas vamos a observar nosotros desde dentro? Desde fuera, porque nosotros desde dentro no podemos ver todo esto que está pasando, todo este desastre que se está generando al interior del animal. Lo que vamos a ver 6 a 12 horas después de este atracón que se pegó el animal, vamos a ver depresión y desgano. Claro, ¿por qué? Porque ya no está recibiendo el nivel de energía que debería recibir el animal. Eso es lo primero. Segundo, va a haber tambaleo, postración y molestias abdominales porque se está produciendo ruptura del epitelio, se está produciendo falta de energía, se están produciendo adentro de tensión y parálisis ruminal. A veces se puede observar congestión en los vasos sanguíneos, enrojecimiento en los ojos, ¿cierto? Diarrea, en algunos casos ya muy grave. Espuma, también espuma en la diarrea o espuma en la boca, rechinar de dientes, el animal está desesperado, ¿cierto? Se ven estas posiciones de cúbito, se ve la diarrea. Y finalmente, después de 24 horas de iniciado el cuadro, en muchos casos, mayoritariamente termina con la muerte. Porque si vemos estos cuadros, si vemos estas características de diarrea, espuma, rechinar de dientes, quiere decir que estamos frente a una acidosis cuadro agudo, ¿cierto? Ya prácticamente el animal tiene bastante deteriorado su aparato digestivo. ¿Qué hacemos frente a una acidosis? ¿Qué tratamientos podemos seguir? Lo primero que deberíamos tratar de hacer frente a una acidosis, es decir, cuando nos dimos cuenta que nuestros animales se pegaron un atracón, cuando encontraron los sacos del concentrado por ahí abiertos, cuando las ovejas más grandes le quitaron la comida a las más chicas, y ya están con síntomas de acidosis, lo primero que deberíamos hacer es llamar a nuestro veterinario, el veterinario de cabecera. ¿Ya? ¿Cuáles son los tratamientos que nos suelen recomendar? Suero con bicarbonato de sodio al 5%, medio litro a un litro por animal. Como estos cuadros son tan rápidos, yo les recomendaría que tengan bicarbonato de sodio en la casa y suero en su botiquín veterinario, deberían mantenerlos ahí si es que están dando, por lo menos en la época en que están dando concentrado. También se les puede dar hidróxido de magnesio al 6%, este es menos común que se use, pero se usa medio litro o un litro por animal, es más común y más fácil de encontrar el bicarbonato de sodio. También se les da aceite mineral de 50 a 100 ml por animal, pero vuelvo a insistir que el bicarbonato de sodio es más fácil de encontrar y más recurrente.
se le dan tomas. O sea, aquí sí funciona igual que nosotros cuando tenemos acidez. O sea, hay que darle el antiácido e ingresarlo al animal. Evidentemente, con la misma pistola que aplicamos los antiparasitarios orales, es fácil dosificarlo. Si no tenemos nada de eso, el bicarbonato lo podemos preparar en 1 litro de agua, 2 cucharadas grandes de azúcar, 1 cucharada pequeña de sal, 5 gotas de limón y 1 cucharada grande de bicarbonato, y le damos a cada animal, ¿ya? Pero esto significa tener una buena bolsa de bicarbonato, dependiendo de la cantidad de animales, evidentemente, que tenemos y la cantidad de concentrado que estamos dando. Indirectamente, fortificar con vitamina 1 nos va a ayudar. Y también en algunos casos administrar tetraciclina o penicilina de un cuadro, pero eso ya depende de lo que está observando el veterinario. Mientras tanto, nosotros en forma preventiva y a la espera de la llegada del veterinario podríamos tener bicarbonato y empezar a rebajar los efectos de este tema con este tratamiento, y si no, con suero. ¿Ya? Esta es la forma de enfrentarlo curativamente. Cuando nosotros estamos enfrentando el tratamiento de la acidosis, quiere decir que hicimos las cosas mal. Ya la hicimos mal, porque los animales tuvieron un atracón y no debieron tenerlo. Entonces, ¿cuál es la prevención? ¿En qué deberíamos nosotros preocuparnos para que nunca tengamos estos cuadros? Porque en la base de nuestros negocios se basa en que nuestros animales pastoreen, nuestros animales rumien eficientemente, y no que se les esté destruyendo su sistema de rumia. Primero, que nosotros, si vamos a dar alimentos concentrados ricos en carbohidratos solubles o rápidamente fermentables, deberíamos adaptar a los animales a los concentrados entre 2 y 4 semanas. Va a depender de cuánto concentrado vamos a dar. Si vamos a dar 200 gramos de avena, bueno, partimos dándole 100 gramos durante una semana, subimos después a 150 gramos y terminamos a la mitad de la otra semana, y de ahí a las 2 semanas estamos dando 200 gramos, 300 gramos, y así fraccionamos. Si van a ser dosis más grandes, vamos a llegar a los 600 gramos de un concentrado de una avena o de un triticale. Nos alargamos a 4 semanas, pero tenemos que hacer ese periodo de transición donde vamos lentamente aumentando, ¿ya? Por otro lado, hay que calcular y dar raciones por categoría, ¿cierto? No podemos dar la misma cantidad al carnero de 120 kilos que a una borrega de 50 kilos, ¿ya? Por lo tanto, si podemos separar por categoría nuestros animales, a lo menos en categorías ovejas adultas, carnero y borregas, sería bueno poder calcular y dar raciones por categoría. Por otro lado, mi eterno cantar del comedero con cabecera, porque en el comedero con cabeceras cada oveja come lo que yo quiero que coma. Por lo tanto, si mi oveja les da acidosis con lo que yo quiero que coma, soy yo el que me equivoqué. Pero si yo pongo alimento a libre disposición del rebaño y del piño de ovejas, las más grandes van a comer sin duda un exceso y van a dejar a las otras sin comida, pero en términos de acidosis, esto le va a afectar a las ovejas más grandes. Por eso habitualmente uno de los causas más recurrentes de la acidosis es que las ovejas grandes disputan de forma más eficiente la comida y se comen un atracón de 1 o 2 kilos de concentrado y terminan muertas. Por eso que la acidosis no ataca a todo el rebaño, sino que ataca a 2, 3, 5 animales, que son los que se van a pegar estos atracones. No hay que saltarse las comidas. Si yo le voy a dar durante la época último tercio de gestación todos los días, por ejemplo en la tarde, al llegar del pastoreo el concentrado a mis ovejas, y un día decido que hace mucho frío, que dan un cierto partido de fútbol, que tengo cosas que hacer y no les doy comida, sino que por último se las doy mañana en la mañana, el no darle esa comida va a hacer que la actitud de las ovejas de disputar y de querer comer mucho más, la avidez por comer va a aumentar, y por lo tanto las posibilidades de atracones al dar la comida no en la tarde cuando yo la daba, sino que al otro día, va a aumentar las probabilidades de que yo tenga cuadros de acidosis. Por lo tanto, a respetar los horarios y a respetar los momentos de comida para los animales. Evitar los consumos de lujo, de eso se trata todo esto. La acidosis implica evitar los consumos de lujo. Recuerden ustedes que la oveja tiene mecanismos bastante precisos para controlar su consumo de forraje, porque ha evolucionado 11.000 años perfeccionando el sistema para saber cuándo se llena su panza de forraje. Pero la oveja anula su sistema de control de la saciedad cuando se enfrenta a granos. No está preparada para los granos y para los alimentos ricos en carbohidratos solubles, y en ese caso tiene consumos de lujo. Por eso son importantes los comederos con cabecera, las raciones individuales. Si
Pese a eso, yo no tengo un buen sistema de comedero y necesito dar concentrado. En el caso de que yo crea que pueden haber atracones o situaciones de este estilo, entonces hay que colocar bicarbonato en la ración del orden del 1 al 2%. Es otra manera que hay también de evitar esta situación. Muy importante, libre disposición de agua, porque la salivación es el mecanismo por el cual el animal va controlando el pH al interior del rumen, ¿ya? Y la salivación, si una oveja tiene 10 litros de saliva, imagínense usted, y necesita 10 litros de saliva para tener una rumia adecuada, imagínense lo importante que es que esté bien hidratada. Si las ovejas no tienen libre disposición de agua, pueden tener menos saliva de la que deberían. Y evidentemente el cuadro se va a agravar. Va a haber hay muchas más probabilidades de acidosis en animales que tienen menos agua, y una vez que hay acidosis, los animales que tienen menos agua tienen cuadros agravados más que los que sí tienen. Resguardar bien los alimentos concentrados. Amigos míos, los alimentos concentrados no se guardan en el galpón de las ovejas porque las ovejas se saltan y los rompen. La bodega para el concentrado tiene que ser una bodega con llave, además no una puerta que se empuje, porque las ovejas saben que está ahí, lo huelen, lo cabecean la puerta y se meten adentro. Y a todos nos ha pasado alguna vez que hemos tenido esta situación. Finalmente, minimizar el estrés animal. Los animales sometidos a estrés, igual que nosotros, tienden a tener más acidosis, entonces hay que minimizar el estrés, porque habitualmente después de un arreo grande, después de un manejo grande, darle concentrado a los animales y no tener los resguardos de comederos de cabecera o raciones por grupo, se produce más avidez por el consumo y menos defensas en los animales, y se producen más cuadros de acidosis. Bueno, amigos míos, aquí en Hablemos de Ovejas esperamos que este video les haya sido útil. Si es así, denle un me gusta al video, suscríbanse al canal para seguir recibiendo entregas, y sobre todo compartan el video, porque seguro que en redes sociales tienen amigos a los cuales esto les puede servir. Por mi parte, eso es todo. ¡Saludos!